A continuación va a tomar la palabra para explicarnos la posición que tiene en común Podem sobre el Estado español, sobre el Estado plurinacional. Va a tomar la palabra por cuestiones de tráfico aéreo, tiene que salir pitando de aquí. Va a tomar la palabra directamente ya Xavi Benet, de En Común Podem. Un aplauso para él, por favor. Bueno, primero de todo, una inmensa alegría y agradeceros profundamente a Podemos Asturias habernos invitado al Día de Asturias, porque para Cataluña y para las clases populares catalanas, Asturias siempre ha sido un símbolo de libertad, un símbolo de justicia y lucha social, y para nosotros la historia de Asturias y la historia de Cataluña siempre han sido historias con profundas relaciones de hermandad, de fraternidad y de luchas conjuntas. No cabe sino recordar, por ejemplo, ese octubre del 34, cuando en Asturias se proclamaba la Comuna Asturiana, cuando en Asturias se protagonizaba una de las luchas más heroicas de la República, y en el mismo momento en Cataluña se proclamaba la República Catalana. Y es cierto, yo no viví esa época, no estaba en el 34 ni en Cataluña ni en Asturias. Sí que oí alguna mención a ese hecho, en el sentido de que los huevos asturianos estaban muy buenos y que la gallina catalana no iba muy bien. Pero os prometo que lo intentamos también, lo intentamos poneros a vuestra altura. Esa lucha que acabó con una represión brutal de un joven general llamado Franco, y que todos recordamos su nombre, y que después impuso una de las dictaduras más feroces del siglo XX europeo, en Asturias no acabó. No acabó, y para Cataluña, Asturias siempre era esa frase de hay una luz en Asturias, esa frase de hay una lumbre en Asturias. Porque en el año 62, cuando los asturianos y las asturianas, cuando esas mujeres del pozo de la Nicolasa de Mieres se levantaron y recorrieron los valles por las noches repartiendo maíz para provocar las huelgas del maíz, esa huelga que asombró al mundo, que iluminó España y que iluminó también Cataluña, en un solo mes, en Cataluña las fábricas se llenaron en sus puertas también de maíz. No había pasado nunca, estábamos aprendiendo de vosotros. Esa huelga que acabó con más de 300.000 trabajadores y trabajadoras en huelga, que acabó con un régimen que tuvo que finalmente negociar por la fuerza, por la potencia y por la luz de la libertad y de la justicia social que protagonizó Asturias. Y yo creo que vosotros, en este Día de Asturias, sois los más que dignos herederos de esas grandes luchas, de esa sed y anhelo de justicia social de Asturias. Y en ese sentido, para nosotros seguís siendo ahora también un referente. Hoy es el Día de Asturias. Dentro de poco será la Diada Nacional de Cataluña. Y en esa Diada Nacional de Cataluña reivindicaremos los catalanes y las catalanas el derecho de decidir libremente nuestro futuro. Y en esa reivindicación, los viejos partidos del régimen del 68 nos dirán que rompemos la soberanía. Esos mismos partidos que rompen la soberanía con cada política que practican. Porque no hay soberanía cuando se aprueba en una noche de verano a plena traición el artículo 135. No hay soberanía ahí. Tampoco hay soberanía cuando se regalan 60.000 millones, que es todo el presupuesto de sanidad de España en un año, se le regalan a los bancos. Y solo se recupera un 6% de eso. Ahí no hay tampoco soberanía. No hay soberanía tampoco cuando a un evasor fiscal, ministro del gobierno, le quieren regalar como jubilación ir al Banco Mundial. Ahí tampoco hay soberanía, señores del Partido Popular y señores del PSOE. No hay soberanía cuando una abuela se queda sin luz en casa. No hay soberanía cuando unos padres no pueden pagar a su hijo la universidad. No hay soberanía cuando nuestros hijos
tienen que buscar futuro fuera de sus tierras. Ahí tampoco hay soberanía. Por tanto, no nos hablen de soberanía, no pueden tener la vergüenza de hablar y de defender aquello que traicionan en cada momento, en cada uno de sus actos. Solo hay soberanía aquí. Hay soberanía en la lucha fraterna de los pueblos para recuperar la justicia social y una democracia que sea digna de su nombre. Esa es la soberanía real que tenemos que luchar y construir, que luchamos y construimos. Y en estos momentos, que pueden ser momentos de cierto desánimo, momentos de cierto bloqueo, tenemos que recordar quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Hemos protagonizado colectivamente una historia absolutamente extraordinaria. Cuando en 2011 ocupábamos las plazas, ocupábamos las calles y gritábamos que no éramos mercancía en manos de políticos y banqueros, cuando reivindicábamos soberanía, Esperanza Aguirre nos decía: montar un partido. Pues lo hicimos. Y cuando lo hicimos, todo cambió. No hay desánimo posible, no hay bloqueo. Lo superaremos. Lo superaremos claramente porque hemos nacido para ello. En esa historia hemos conquistado las principales capitales del Estado, que ahora son capitales nuestras, que son las capitales del cambio, donde se hacen, sí, ahí sí, políticas soberanas, políticas pensadas por el pueblo, para el pueblo y del pueblo. Y cuando empezamos a organizarnos y cuando empezamos a luchar, rompimos el bipartidismo. El bipartidismo murió el 20 de diciembre. Aún no se han enterado. Y cuando no se enteran, el problema que tienes es que negocias con zombies. Porque un muerto que no sabe que ha muerto es un zombie, no es otra cosa. Y es peligroso negociar con ellos, es verdad, en ese sentido. Pero tenemos pasado, tenemos presente, gobernamos, cambiamos, transformamos y tenemos futuro. De hecho, somos el futuro de este país. Porque somos los únicos que tenemos un proyecto real para recuperar todas las soberanías, para poderlo decidir absolutamente todo. Somos los únicos que podemos articular la diversidad de los pueblos del Estado. Somos los únicos que podemos llegar el grito de la injusticia y de la desigualdad al Parlamento para cambiar esa situación. Y por eso tenemos presente, pero sobre todo tenemos futuro, porque somos no otra cosa que el futuro. Porque nosotros somos la fraternidad de los pueblos que se saben libres. Nosotros somos la libertad de aquellos que jamás nos doblegaremos. Y nosotros somos la igualdad de aquellos que llevamos un futuro y un mundo nuevo en nuestros corazones. Por tanto, a luchar y a ganar, porque ganaremos, seguro ganaremos. Gracias, Asturias.